Shalom. En esta oportunidad hablaremos de un tema muy interesante que quizá no ha sido muy estudiado en suficiente detalle. Es sobre el diluvio, pero no exactamente lo que sucedió directamente con la muerte de todos los seres humanos y los animales de la tierra, sino más bien el contexto de lo que significa propiamente el diluvio. Vamos a empezar diciendo que en la Torá, en el capítulo 1 de Bereshit, en el libro de Génesis, encontramos algo interesante. Dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 10. Elohim llamó a los seco tierra y a la reunión de aguas la llamó mares y vio Elohim que era bueno. En hebreo dice así: Vaikra Elohim la yavasha eretz ulmigbe amaim kara yamim yaar Elohim kitov. Ahí vemos una palabra interesante que es migbe. Migbe en hebreo es el recipiente o el sitio en el cual se realiza una tevilá, una purificación, mal llamada bautismo por algunos grupos cristianos. ¿Por qué esto que queremos mostrar? Resulta que el diluvio en realidad fue una gigantesca tevilá. Aquí la Torá nos está diciendo que la reunión de mares, o sea el mikvé de mares, va a servir, o mejor, que el mikvé, el conjunto de los mares, de las aguas, son un gigantesco mikvé. Y si son un mikvé, pues deben servir para una tevilá. ¿Y cuál fue la tevilá? Lo que queremos mostrar es que el diluvio en realidad fue una inmensa tevilá. Vamos a ver en el mismo libro de Bereshit, capítulo 7, versículos 19 y 20, qué es lo que dice. Las aguas prevalecieron tanto sobre la tierra que todas las altas montañas que estaban bajo los cielos quedaron cubiertas. 15 codos más arriba subieron las aguas cubriendo las montañas. Bueno, es una condición de la tevilá que el objeto o la persona que se sumerge quede completamente bajo el agua. No puede quedar absolutamente nada sobre la superficie, sino todo debe ser sumergido. Entonces, al ver lo que sucedió en el diluvio, por lo menos en esta parte, vemos que se trataba de una tevilá, porque hasta las más altas montañas quedaron sumergidas. Pero veamos algo aún más interesante. ¿Cuál es la condición para hacer una tevilá? Bueno, en realidad no una. Hay muchas, pero en este caso vamos a hablar de una muy específica que tiene que ver con el que mal llamaban leproso. O sea, en realidad la persona que padece del mal de Saraat, que es enviado por el Eterno cuando la persona está cometiendo una serie de pecados, entre los que muy especialmente se cuenta el de Lashon Hara, o sea, lengua maligna, los chismes, el falso testimonio y todo este tipo de cosas. Dice en Levítico, Vaikra capítulo 13, versículo 12, y si la lepra se ha extendido a toda su piel, desde su cabeza hasta sus pies, y que el Cohen pueda observar todo eso, si la lepra se ha extendido a toda su piel, el sacerdote declarará puro al enfermo, ya que por volverse su piel totalmente blanca es considerado puro. Bueno, aquí estamos viendo que la tierra estaba totalmente corrupta, estaba totalmente llena, por así decirlo, de lepra, del mal de Saraat. Había mucha injusticia. El Eterno decidió que era momento de destruir a toda carne, excepto a las 8 personas que entraron en el arca, a la Tebá. Aquí vemos que la tierra fue llena de agua y murió toda carne. Fue purificada de la maldad que había imperante en ese momento. Aquí vemos en el libro de Vaikra, en Levítico, que cuando se ve que toda la piel está llena, está blanca completamente, o sea, llena de Saraat, el Metzora, o sea, la persona que padece ese mal de Saraat, es declarado puro. Lo mismo sucedió con el mundo, con el planeta Tierra. De hecho, vale la pena mencionar que esto fue algo que sucedió con el Mesías y Yeshua, quien llevó todos los pecados del mundo sobre sí mismo y era totalmente impuro en ese momento. Y como era totalmente impuro, había que hacerle la purificación correspondiendo con estos textos que estamos mencionando. Él fue declarado puro y puro para siempre. Muy bien, vamos a ver en el capítulo 14 del libro de Vaikra también
versículos 7 y 8. Dice: y rociará con la sangre 7 veces al que se va a purificar de la lepra, lo declarará puro, y soltará al pájaro vivo en campo abierto. Y el hombre lavará sus vestidos, raerá todo su pelo y se bañará en agua para quedar puro, y luego irá al campamento, pero se quedará fuera de su tienda durante 7 días. Es interesante que aquí se habla de un ave que se suelta y la persona se tiene que bañar totalmente en agua, se tiene que purificar. Muy bien, entonces entendiendo que el Mabul fue una tevilá, pues se tenían que dar todas las condiciones para que fuera declarada como tal, o que la veamos, que aprendamos que ese diluvio fue una tevilá. En el capítulo 8 de Bereshit, Génesis, versículo 12, dice la Torá: esperó aún otros 7 días y soltó nuevamente la paloma, que ya no volvió más. Qué interesante, porque aquí también se cumple el ritual, digámoslo así, de soltar el ave viva, como Noé soltó la paloma. En el proceso de purificación, además de hacer el ritual de la tevilá, había que soltar un ave para que la persona fuera declarada pura. Aquí la paloma fue soltada para que anduviera libremente y ya no volvió más. Entonces, el Metzorá, o sea, la persona que padece el mal de Saraat, que muchos llaman lepra, que realmente no lo es, tenía que hacer una purificación, tal como sucedió con el planeta Tierra en el momento del diluvio. El mikvé, que es el conjunto de aguas, sirvió para que se hiciera esa purificación. Total, el mikvé, o sea, la reunión de aguas que el Eterno llamó mares, sirvió para que en un evento llamado el Mabul o el diluvio se hiciera una gigantesca purificación de la tierra. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu vida y sea de bendición. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Shalom.